Bienvenidos a este espacio de reflexión y acción. Hoy nos convoca un tema que trasciende fronteras, ideologías y sectores: la construcción de un futuro sostenible. En un mundo interconectado donde las decisiones de una empresa en un continente pueden impactar comunidades en otro, los objetivos de desarrollo sostenible se convierten en un lenguaje común. No hablamos de teorías abstractas, sino de la hoja de ruta que vincula innovación con responsabilidad, crecimiento con inclusión y éxito empresarial con bienestar colectivo. En este podcast especial, titulado Creando un futuro sostenible, es una invitación para comprender cómo las empresas, pequeñas y grandes, pueden ser protagonistas en un cambio histórico. En el escenario global actual, las empresas ya no son únicamente motores de crecimiento económico, también son guardianas de la confianza social y catalizadoras de la innovación responsable. Cada decisión corporativa, desde la elección de proveedores hasta la gestión de residuos, tiene un eco que trasciende fronteras. Integrar la sostenibilidad en la estrategia empresarial no es un gesto filantrópico, es una condición para la resiliencia y la competitividad. Las compañías que comprenden esta realidad descubren que los objetivos de desarrollo sostenible no son un marco externo que se les impone, sino una brújula que orienta su propio futuro. Porque hoy el éxito empresarial se mide no solo en cifras financieras, sino en el impacto positivo que dejan las personas, las comunidades y el planeta. La sostenibilidad no es un concepto abstracto, es una práctica viva que ya está transformando modelos de negocios en todos los continentes. Veamos algunos ejemplos que ilustran cómo las empresas desde América Latina hasta Oceanía están convirtiendo los objetivos de desarrollo sostenible en realidades tangibles. América Latina. En Brasil, una líder en cosmética ha demostrado que la biodiversidad puede ser fuente de innovación y prosperidad compartida. Su modelo de negocio integra comunidades amazónicas en cadena de valor, generando ingresos locales y protegiendo ecosistemas. En México, la panificadora más grande del mundo ha invertido en energía renovable y logística sostenible, reduciendo significativamente su huella de carbono mientras fortalece su competitividad. Europa. En Suecia, una gran compañía avanza hacia la economía circular. Muebles diseñados para ser reciclados y reutilizados con el compromiso de operar con energías 100% renovables. En Alemania, se impulsan soluciones tecnológicas para ciudades inteligentes, integrando eficiencia energética y movilidad sostenible en proyectos urbanos. África. En Kenia, Safaricom revolucionó la inclusión financiera, un sistema de pagos móviles que ha permitido a millones de personas acceder a servicios básicos y oportunidades económicas. Sudáfrica ha desarrollado programas de conectividad y educación digital, reduciendo brechas sociales y fortaleciendo capacidades locales. Asia. En India, se ha invertido en programas de salud y educación comunitaria, mostrando que la responsabilidad social puede ir de la mano de la diversificación empresarial. En Japón, lidera la transición hacia la movilidad sostenible con su apuesta por vehículos híbridos y de hidrógeno, marcando el camino hacia un transporte más limpio. Oceanía. En Australia, se ha consolidado como pionero en banca sostenible, canalizando financiamiento hacia proyectos verdes. En Nueva Zelanda, el gigante lácteo trabaja en la reducción de emisiones y en prácticas agrícolas responsables, demostrando que incluso sectores tradicionales pueden reinventarse. Estos ejemplos confirman que la sostenibilidad no es patrimonio de una región o de un sector, es un movimiento global, diverso y en expansión.
En el mundo empresarial, la confianza no se construye únicamente con resultados financieros, se consolida con transparencia y responsabilidad. Cuando hablamos de sostenibilidad, la rendición de cuentas se convierte en el puente entre el compromiso declarado y la acción real. Las empresas que se alinean a los objetivos de desarrollo sostenible deben demostrar, con datos verificables, cómo sus decisiones impactan en las personas y en el planeta. No se trata de un ejercicio de relaciones públicas, sino de un estándar internacional que exige claridad, consistencia y credibilidad. La rendición de cuentas es, en definitiva, el lenguaje que permite a inversionistas, gobiernos y ciudadanos confiar en que la sostenibilidad no es un discurso, sino una práctica medible. La sostenibilidad, para ser creíble, debe ser medible. Entonces, las empresas que se comprometen con los objetivos de desarrollo sostenible necesitan traducir sus acciones en indicadores claros, verificables y comparables. Existen marcos internacionales que facilitan este proceso. El Global Reporting Initiative, por ejemplo, ofrece estándares reconocidos mundialmente para reportar impactos económicos, sociales y ambientales. Los criterios ESG, ambientales, sociales y de gobernanza, se han convertido en referencia obligada para inversionistas que buscan compañías responsables y resilientes. A ello se suman índices especializados como el Dow Jones Sustainability Index, entre otros, que permite evaluar el desempeño de las empresas en sostenibilidad frente a sus pares. Estas herramientas no son meros ejercicios de reporte, son instrumentos estratégicos que orientan la toma de decisiones, fortalecen la confianza de los mercados y alinean a las organizaciones con las expectativas de una ciudadanía cada vez más exigente. La sostenibilidad empresarial no avanza en soledad. Existe una arquitectura internacional que acompaña, orienta y supervisa los esfuerzos del sector privado. En primer lugar, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, trabaja directamente con gobiernos y empresas para diseñar proyectos que generen impacto social y ambiental medible. El Pacto Mundial de las Naciones Unidas, por otro lado, constituye la mayor red corporativa de sostenibilidad del mundo, donde miles de compañías reportan sus avances y comparten buenas prácticas. Otros organismos especializados de la ONU aportan su experiencia sectoral, la FAO en seguridad alimentaria, la OMS en salud y bienestar, y la UNESCO en educación. Por ello, es importante mencionar a ONU Mujeres en igualdad de género y de la mano con ONU Hábitat en desarrollo urbano sostenible. Cada uno de estos entes no solo vigila, sino que también ofrece asistencia técnica, marcos de referencia y plataformas de cooperación. De esta manera, las empresas encuentran un ecosistema internacional que valida sus esfuerzos, fortalece su credibilidad y las conecta con una agenda compartida de progreso. Medir y supervisar no es un trámite burocrático, es un ejercicio estratégico. Cuando una empresa se somete a estándares internacionales de sostenibilidad, no solo rinde cuentas, gana legitimidad, fortalece su reputación y abre puertas a nuevas oportunidades de inversión. La supervisión externa ejercida por organismos especializados y por marcos de reportes reconocidos actúa como un espejo que refleja con claridad los avances de las áreas y de mejora. En un entorno global donde los consumidores exigen transparencia y los inversionistas buscan responsabilidad, la capacidad de demostrar resultados verificables se convierte en una ventaja competitiva. La medición rigurosa y la supervisión independiente no limita a las empresas, las empodera, porque convierte la sostenibilidad en un activo tangible, en un factor de confianza y en un motor de innovación. El camino hacia la sostenibilidad no está exento de desafíos.
Muchas empresas enfrentan costos iniciales elevados al adoptar tecnologías limpias o rediseñar sus cadenas de suministro. A ello se suma la resistencia cultural al cambio, tanto dentro de las organizaciones como en los mercados donde operan. Y otro reto es la falta de métricas homogéneas. La diversidad de estándares puede generar confusión y dificultad para la comparación entre compañías. Y no podemos ignorar el riesgo del greenwashing, cuando algunas organizaciones comunican más de lo que realmente hacen, debilitando la confianza en el sector privado. Estos obstáculos son reales, pero no insuperables. Reconocerlos es el primer paso para transformarlos en oportunidades. Cada reto encierra también una oportunidad. Las empresas que integran la sostenibilidad en su estrategia descubren nuevas vías de crecimiento y de diferenciación. En primer lugar, acceden al financiamiento verde y a inversionistas que priorizan criterios ambientales, sociales y de gobernanza. En segundo lugar, fortalece su reputación corporativa, generando confianza en consumidores que valoran la transparencia y el compromiso social. La sostenibilidad también impulsa la innovación, abriendo mercados para productos y servicios que responden a las demandas de un mundo en transición. Y además, se convierte en un poderoso imán para el talento joven, que busca empleadores con propósito y visión de futuro. En definitiva, la sostenibilidad no es un costo, es una inversión estratégica que asegura la resiliencia, competitividad y liderazgo en el escenario global. Al llegar al final de este recorrido, queda claro que la sostenibilidad no es una opción periférica, es el núcleo de la estrategia empresarial del siglo XXI. Las compañías que han comprendido esta verdad ya no se preguntan si deben actuar, sino cómo acelerar su transformación. Hoy hemos visto ejemplos de todos los continentes, desde la innovación tecnológica en Europa hasta la inclusión financiera en África, desde la protección de la biodiversidad en América Latina hasta la movilidad limpia en Asia, desde la banca sostenible en Oceanía y hasta la energía renovable en Norteamérica. Cada caso demuestra que la sostenibilidad no es un ideal lejano, sino una práctica concreta que genera valor económico, social y ambiental. Pero también hemos comprendido que este camino exige rendición de cuentas, métricas claras y supervisión internacional. La transparencia es el puente que conecta la intención con la credibilidad. Los organismos especializados de las Naciones Unidas, junto con marcos globales de reporte, ofrecen a las empresas la brújula necesaria para navegar con confianza. Los retos son innegables: costos iniciales, resistencia cultural, riesgos de superficialidad. Sin embargo, las oportunidades superan con creces a los obstáculos. La sostenibilidad abre acceso a financiamiento verde, fortalece la reputación corporativa, impulsa la innovación y atrae al talento que dará forma al futuro. En este escenario, las empresas no son meros actores económicos, son embajadoras del cambio. Cada decisión empresarial puede convertirse en una declaración de principios, cada innovación en un aporte al bien común y cada alianza en un paso hacia un mundo más justo y equilibrado. El mensaje es claro: la sostenibilidad no es un lujo, es una necesidad. No es un costo, es una inversión. No es un discurso, es una práctica que define el liderazgo.